Bueno, primero que Dale. todo, muy buen día, tarde, noche a todas las personas que observan este video. Sean todos bienvenidos a este canal, nuestro canal, su canal. Aprovechamos el espacio para enviarle un grato saludo a la profesora Auri por permitirnos y darnos pues, la oportunidad de hoy disertar sobre el tema corresponde a la realización de un examen físico general y segmentario en el paciente adulto. En esta ocasión, la presentación estará dirigida por Yendris Marcela Cortés Herrera y quien les habla, José de Jesús Pavón Mango. Entonces, hay que tener en cuenta que para poder realizar lo que vendría a ser la inspección del paciente, el examen físico, existen una serie de características. Estas características se encuentran clasificadas principalmente por el aspecto sistemático, el aspecto cefalocaudal y el aspecto continuo. Entonces, con respecto a estas características, cabe resaltar que las iremos mencionando y describiendo con respecto a cada técnica realizada y pues a cada examen pues que vayamos realizando y hablando con respecto a él durante el transcurso de esta presentación. Entonces, eh, pasamos ahora a lo que vendría a ser el apartado de las técnicas. Entonces, con respecto a las técnicas, tenemos que en este caso, pues nosotros vamos a emplear cuatro técnicas. La primera es la inspección, la segunda es la palpación, la tercera es la percusión y la cuarta es la auscultación. La auscultación es muy importante y pues no la podríamos excluir de estas técnicas pues que emplearíamos para examinar al paciente en este caso. Entonces, iniciamos hablando con respecto a la inspección. La inspección, ¿qué es? Nos hacemos esa pregunta. La inspección, pues, es el proceso de observación con el cual nosotros podemos detectar características normales, signos físicos significativos y hallazgos anómalos. Ejemplo de esta, pues, nosotros nos llega un paciente a la consulta, nosotros al observarlo, pues tenemos que tener una inspección muy minuciosa donde nosotros pues podamos observar cuál es el comportamiento que tiene el paciente, el aspecto de su tejido, pues si vemos, vamos a colocar aquí este ejemplo, si vemos que el paciente pues tiene el tejido amarillo, nosotros enseguida relacionamos ictericia y pues podemos correlacionar que esté teniendo algún problema hepático. Entonces, en eso consiste la inspección, en observar las características normales y si hay alguna anormalidad, pues relacionar esa normalidad con alguna patología pues, que el paciente pueda estar presentando. Entonces, ahora pasaríamos a lo que vendría a ser la palpación. ¿En qué consiste la palpación? Bueno, la palpación consiste en el empleo de las manos y los dedos para recoger información mediante el tacto. Hacemos una pausa y recordamos que estas técnicas pues son para, básicamente como lo acabamos de mencionar, o sea, para recoger información, para tratar de extraer la información que pues posteriormente será almacenada en la historia clínica y con respecto a ella nosotros poder dar el mejor diagnóstico posible. Entonces, ¿en qué consiste la palpación? Como lo decía, consiste en utilizar nuestras manos y dedos para poder palpar y obtener información. Entonces, como hablamos que debemos utilizar manos y dedos, decimos pues que nosotros para poder utilizar la palma, cuando utilizamos la palma o la mano, nosotros básicamente la palma nos ayudaría o la mano nos ayudaría a lo que vendría a ser a obtener como información la temperatura. O sea, si nosotros tocamos a un paciente y nos damos cuenta pues que hay una variación de temperatura, podemos darnos cuenta de que puede estar febril o afebril, puede tener pues su temperatura normal o puede estar, no sé, con la temperatura baja, con alguna hipotermia. Entonces ahí nosotros podemos diagnosticar u obtener esa información tocando con lo que vendría a ser la palma de la mano. Entonces, las puntas de los dedos, ¿para qué nos servirían o para qué la podríamos utilizar? La punta de los dedos, pues la utilizaríamos para determinar la textura y tamaño, pues debido a que en nuestros dedos se concentran unas terminaciones nerviosas que nos ayudarían en este caso a determinar lo que vendría a ser la textura del tejido, el tamaño, y si hay alguna normalidad, como lo hemos venido diciendo, relacionarlo pues siempre con alguna patología. Entonces, la cara palmar nos ayudaría, pues, la cara palmar es bastante sensible, nos ayudaría, pues, a obtener lo que vendría a ser, digamos, como que vibraciones. ¿Y esto con qué va relacionado? Pues las vibraciones pueden ir muy relacionadas en la zona estomacal, en la zona abdominal,
con la presencia, por ejemplo, de parásitos intestinales. Entonces pasamos ahora a lo que vendría a ser la percusión. ¿En qué consiste la percusión? La percusión consiste en golpear, en hacer golpeteos eh, con la punta de los dedos, produciendo pues vibraciones que generan ondas sonoras. Entonces, tenemos que pues al generarse estas ondas sonoras, vamos o sea, a derivarse un sonido que pues va a ser muy característico dependiendo de la zona donde pues estemos produciendo ese tacto, ese golpeteo. Entonces, podemos ver que es allí donde aparecen lo que vendría a ser los tonos de percusión. Y estos pues se van a clasificar de la siguiente manera: en timpánico, en resonante, en mate y en plano. ¿Y esto cómo va a ser, o sea, o cómo se da esta clasificación? Pues esta clasificación se da en si el sonido es intenso, pues es leve, y cuando es leve, pues se relaciona con la presencia de líquido. Entonces, el timpánico es de intensidad fuerte, por ejemplo, pues la cámara de aire del estómago nos produce pues ese sonido fuerte, de intensidad fuerte. Lo podemos relacionar el timpánico con lo que vendría a ser el golpe en una caja musical o en un tambor. Entonces, tenemos por ahí el resonante, que también es de intensidad fuerte, y en este caso pues es con el tejido pulmonar sano, con el tejido pulmonar sano. Si pues encontramos alguna anomalía, que el pulmón tiene retención de líquido, pues vamos a encontrar quizás un sonido plano o un sonido mate. Entonces, ¿por qué? Pues porque el sonido mate es de intensidad entre ligera y moderada. Y en este lo relacionamos con el hígado, debido a que es un tejido más blando. Tenemos el plano, pues que es de intensidad ligera, y lo relacionamos, por ejemplo, con los músculos, debido al porcentaje de agua y de líquido que estos presentan. Por último, tenemos la auscultación. Entonces, ¿la auscultación en qué consiste? Pues consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo. Entonces, sabemos que cada órgano en nuestro cuerpo, o bueno, la mayoría de nuestros órganos, van a tener un sonido característico. Entonces, por ejemplo, vamos a tipificar aquí con los pulmones. Los pulmones van a tener un sonido característico cuando estamos inspirando y cuando estamos expirando. Entonces, si hay alguna presencia, no sé, de cómo es, de mucosidad en lo que vendría a ser los pulmones, si hay alguna anomalía, entonces al momento de inspirar o expirar, este sonido va a variar. Entonces, nosotros por medio de la auscultación vamos a diagnosticar. Lo mismo, pues, este, si aplicamos esa auscultación en la zona abdominal, ahí pues lo que vendría a ser la peristáltasis, si la peristáltasis aumenta, entonces o disminuye, vamos a poder diagnosticar por medio de la auscultación, o podemos recoger esa información para posteriormente diagnosticar. Entonces, básicamente estas son las técnicas empleadas y con las que nosotros vamos a poder eh, recoger información que nos va a ayudar a lo que vendría a ser el diagnóstico del paciente. Ahora pues pasamos a la siguiente diapositiva, que pues en esta tenemos lo que vendría a ser la preparación para el examen físico. Bueno, en la preparación del examen físico, pues es importante tener muchísima organización, pues para que el paciente pueda ver que nosotros tenemos confianza, o sea, que él genere confianza en nosotros, porque si nosotros estamos pues desorganizados, el paciente pues va a tener un poco de desconfianza con nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar la presión, vamos a tomar la atención a un paciente, pues ahí pues utilizando la ocultación, como lo explicábamos hace un rato. Entonces, si nosotros estamos desorganizados, no sabemos pues dónde está el fonendoscopio, entonces ¿qué va a pasar? De que el paciente no va a tener confianza en nosotros. Entonces, también hay que tener precauciones. Hombre, cada vez que nosotros vayamos a realizar un abordaje con un paciente, es importante ser muy austeros, es importante tener mucha precaución, utilizando pues nuestras protecciones para protegernos nosotros y también proteger al paciente. Es importante el lavado de manos, como ya se ha venido recalcando durante pues toda la temática en lo que vendría a ser PIP, en estrategias de prevención y promoción en salud. Entonces, es importante el lavado de manos y toda esa serie de precauciones pues que nosotros como médicos debemos tomar y tener en cuenta. Tenemos también que tener en cuenta el entorno, tener pues, tratar de que los ruidos, la temperatura, todo esté en óptimas condiciones. Tenemos pues que
debemos tener en cuenta los equipos que se van a utilizar con respecto a cada técnica utilizada, cada técnica empleada, el esfigmomanómetro o tensiómetro. Tenemos que tener en cuenta el termómetro que nos va a ayudar pues también a lo que vendría a ser tomar la temperatura, recoger esa serie de informaciones por medio del termómetro, el estetoscopio que nos va a ayudar a auscultar, el bajalenguas también para poder observar la cavidad bucal, el estado de lo que vendría a ser la boca allí y pues lo que vendría a ser también ahora la preparación física del paciente. Es importante pues que nuestro paciente pues pueda estar preparado. Si nosotros vamos a, no sé, a tomar la atención, ya hemos repetido, hemos tomado la toma de atención como ejemplo, vamos a volverla a tomar. En este caso pues lo correcto es que el paciente esté sentado, que el paciente tenga su brazo a la altura del corazón. Entonces tenemos que preparar al paciente para que pues la toma de atención nos brinde la mejor información posible, sin ningún sesgo en cuanto a la información. Entonces, tenemos también pues que uno de los aspectos importantes es el aspecto psicológico. Ya lo hemos preparado físicamente, entonces también tenemos que prepararlo psicológicamente. Si podemos nosotros percibir que el paciente se encuentra ansioso porque, no sé, le vamos a tomar la atención. Hay un caso aquí también que se presenta comúnmente en los pacientes, el cual es el paciente que presenta hipertensión. Es un síndrome, un síndrome que pues se presenta cuando el paciente, el síndrome de hipertensión de bata blanca, cuando el paciente acude a la consulta, siempre va a tener la tensión alta, pero se la toman en su casa y pues el paciente va a tener lo que vendría a ser la tensión sistólica y diastólica en óptimas condiciones. Entonces hay que tener en cuenta nosotros como profesionales, como médicos, este aspecto y pues allí tener en cuenta lo que vendría a ser la ansiedad, todo, tratar de disminuir ese aspecto psicológico, que el paciente entre en confianza, decirle pues que nosotros somos su amigo, una serie de procedimientos con la finalidad de que el paciente entre en confianza y pues su aspecto psicológico esté en óptimas condiciones a nivel normal para que no haya alteraciones en lo que vendría a ser la recolecta de información utilizando estos equipos. A continuación, pues los dejo con mi compañera Yendris Marcela Cortés, que pues les seguirá hablando con respecto a la temática. Bueno, aquí el examen físico se debe tener en cuenta como profesionales de la salud que siempre previo al inicio de la valoración física vamos a reunir todos los datos y los materiales necesarios. Aquí nos vamos a lavar muy bien las manos, como lo explicó mi compañero, vamos a tener todos los elementos de protección personal para poder proteger la integridad de la vida del paciente y protegernos a nosotros mismos. En el examen físico general van a haber diferentes tipos de exámenes o realización donde se va a evaluar cada punto. En lo que es la posición, pues aquí se va a poner el paciente según como requiera el examen, si va a ser en horizontal, flower o decúbito. Ya en cuanto a la postura, va a ver si será en derecho, sentado, y el paciente debe tener un soporte a la hora de tener esa postura. En lo que es la actitud, pues vamos a analizar la actitud del paciente en el momento en el que él entra al consultorio, si va a ser una actitud abierta, de rechazo, o va a tener consigo mismo. En lo que es la parte de la fascia, pues vamos a ver si la persona se presenta ansiosa por alguna situación. También vamos a mirar la forma de andar o sus movimientos, porque ahí vamos a observar si el paciente tiene sus movimientos coordinados y si tiene algún temblor o en su efecto tiene alguna discapacidad móvil. Aquí es importante tener buena relación con el paciente porque esto nos va a conllevar un buen éxito del examen a la realización de este. En cuanto a la estatura, pues vamos a mirar la estatura del paciente, lo vamos a medir y pues vamos a determinar su estatura
vamos a determinar su altura, su peso. En el peso vamos a determinar el IMC, el estado nutricional del paciente. Vamos a mirar los cambios de peso y si el peso que tiene es adecuado para él. En tanto a la higiene y la regla, pues vamos a determinar o vamos a observar muy bien al paciente. Por eso, como lo explicaba mi compañero Josué, es muy importante hacer una buena observación del paciente, porque ahí podemos mirar en qué condiciones se encuentra el paciente. En los signos vitales, se le va a volver a tomar la atención al paciente, se le va a analizar la temperatura, la presión. En tanto a la piel, aquí se va a hacer un examen continuo, minucioso, pues aquí se va a ver el color, la hidratación, la temperatura, la textura. Y en tanto al color, pues se va a ver si el paciente tiene cianosis, si tiene alguna palidez, si tiene alguna ictericia. Y en tanto a la hidratación, pues vamos a determinar si el paciente tiene la piel seca, hidratada o sudorosa. Y en la temperatura, vamos a mirar si está tibia, caliente o fría. Por eso es importante tener contacto con el paciente para poder determinar este tipo de ítems. En lo que es la turgencia, pues esta va a ser la elasticidad de la piel. ¿Cómo así? Aquí vamos a hacer un pequeño examen que se le llama turgencia, que consiste en lo que es la resistencia que se aprecia al efectuar un pliegue en la piel. Aquí en la realización de este examen se va a ver al paciente al rostro y vamos a determinar qué tipo de fascie hace él al momento de este examen. En el examen físico segmentario, pues aquí ya vamos a recomendar seguir un orden cefalocaudal. ¿Por qué un orden cefalocaudal? Porque aquí podemos tener un examen físico con éxito y recordar que el examen cefalocaudal pues se hace de cabeza a pies. La posición que debe aportar la persona para realizar el examen físico es posición de cúbito dorsal. Aquí a la persona se le va a pedir el favor que por favor se desnude y se acueste en la camilla. Aquí tenemos que tener muy en cuenta nosotros como profesionales de la salud que debemos mantener cubiertos al paciente aquellos segmentos o aquellas partes que no están siendo examinadas en el momento, para así poder velar su integridad. Estar desnudo en nuestro consultorio. Al efectuar el examen, pues se debe exponer adecuadamente la zona a explorar. El hecho de no hacerlo, esto va a ocasionar pérdidas en los hallazgos fundamentales para realizar un posible diagnóstico. Entonces, en lo que es el examen físico de la cabeza, aquí vamos a analizar su postura y vamos a mirar el alineamiento de la cabeza. Es decir, vamos a mirar la posición en la que se encuentra la persona, vamos a valorar el cráneo y aquí se van a realizar unos movimientos suaves usando lo que son las técnicas de observación y palpación superficial. Van a haber unos palpar de movimientos rotativos en los diferentes huesos, evaluando así lo que es la morfología y la presencia de algunos nódulos. En cuanto al cuero cabelludo, este se va a desplazar suavemente, como lo vemos en la imagen, y se va a impresionar el cuero cabelludo en busca de lesiones, alguna descamación o alguna sensibilidad de la presencia de algunos parásitos como piojos. En el cabello se va a ver el color, la cantidad, la textura y distribución. En el cabello vamos a analizar si la paciente está sufriendo alguna caída de cabello y a qué se debe ese signo. En la parte de la cara, pues vamos a observar la simetría, el color y la presencia de algunas lesiones, manchas o lunares de la paciente. Debemos tener en cuenta que aquí vamos a analizar según la edad, pues según la edad del paciente vamos a determinar este tipo de observaciones. Vamos a palpar las arterias temporales en busca de algún engrosamiento o alguna lesión. En los ojos, pues vamos a mirar lo que es la expresión agudeza visual. Vamos a mirar si el paciente usa lentes, si tiene alguna prótesis. Se le debe preguntar al paciente si usa mucho computador, ya que esto puede ser una ficha clave para nosotros al momento de realizar el examen. Aquí, en tanto a los ojos, se va a inspeccionar
el color se va a empezar también. Es importante hacer esta observación, ya que aquí podemos mirar si el paciente tiene algunas anomalías oculares, como lo es la exoftalmia. Aquí se va a inspeccionar la esclerótica, observando el color y la pigmentación, y si su vascularización es de la manera adecuada o si tiene alguna irrigación. Ya en cuanto a los oídos, vamos a mirar la forma y la integridad de los oídos, vamos a ver su estado de audición y vamos a volverle a hacer otra pregunta al paciente, donde le vamos a preguntar qué tanto usa o qué tan frecuente usa él los audífonos, ya que esto puede ser una causa de algunos pacientes de audición. Mediante el estetoscopio, pues según la disponibilidad del paciente, por eso es importante tener una buena relación con él para poder realizar un buen examen. Aquí se inspecciona el oído medio e interno y se va a observar el color, si hay alguna inflamación o en su efecto si hay alguna secreción o alguna presencia de tapón en sus oídos. En cuanto es la nariz y la boca, en lo que es la nariz, pues vamos a analizar lo que son los senos paranasales, vamos a mirar su forma, si tiene alguna inflamación, si hay alguna permeabilidad o en su efecto si hay algunas lesiones como tal. En la boca la vamos a inspeccionar el olor, vamos a mirar la capacidad para hablar y la manera en que traga el paciente. También inspeccionamos los labios, la lengua y el movimiento de sus mucosas, en tanto lo que es la retracción. Vamos a utilizar lo que es un bajalenguas para observar el paladar y para mirar su forma de inspeccionar la dentadura, si la dentadura la tiene completa, su número de dientes, su caries y el estado de esmalte y si tiene alguna sensibilidad en ellos. En tanto en la garganta se va a hacer un examen minucioso pero pequeño, en el que vamos a evaluar la característica de la voz, tono, ronquera o pérdida de esta. Aquí se van a observar lo que son las glándulas salivales, observando lo que es el tamaño, el color o si tiene alguna sensibilidad. Esto se hace a través de un bajalenguas. Ya entrando a lo que es el ganglios linfáticos, aquí tenemos que tener en cuenta que generalmente los ganglios linfáticos no se pueden ser palpables, y cuando su palpación es positiva, pues esto nos va a decir que hay un proceso de inflamación o algo tumoral. En el examen de tórax, pues vamos a inspeccionar las características generales, como es su tamaño, simetría y deformaciones. Vamos a inspeccionar la característica de la piel, el color, vamos a mirar su hidratación, vamos a mirar qué tanto hay la turbulencia, o sea, la elasticidad. Vamos a ver si hay algún tipo de cicatrices o alguna erupciones o edema. Y vamos a recordar que si se trata de una mujer, pues debemos cuidar mucho más su privacidad, porque vamos a entrar a hacerle el examen de mama. En el caso de la mujer, luego de inspeccionar las características de la piel, esto va a corresponder a efectuar una valoración de las glándulas mamarias. Se debe observar el tamaño, cicatrices, el dolor y si tiene algunas masas o posibles depresiones. Se deben observar unas características de los pezones, el color, la forma, el tamaño y mirar si la paciente tiene algún sangrado o alguna sensibilidad al hacerle este examen. Cabe señalar que la valoración de las mamas incluye la palpación axilar. Aquí se va a realizar la técnica de los 4 cuadrantes, que se las enseño aquí en esta parte de la diapositiva. Aquí es importante el autoexamen de mama. También es importante educar a la paciente, ya que este examen se puede hacer en casa y educando al paciente de manera adecuada podemos evitar cualquier tipo de sangre, de tumor, donde podamos detectar cualquier tipo de anomalía ante esto. Bueno, aquí ya entramos en lo que es la valoración del corazón como tal.
En lo que es el corazón vamos a inspeccionar el pericardio en busca de latidos visibles. Aquí vamos a necesitar la ayuda de un fonendoscopio para poder así tener sus latidos cardíacos de una manera más exitosa. En cuanto a los pulmones, se va a iniciar una evaluación de patrón respiratorio en la frecuencia respiratoria y el ritmo de profundidad, y aquí se va a recomendar al paciente que por favor se siente para poder hacer la valoración y el examen de una manera un poco más exitosa. Aquí para consultar, auscultar los pulmones, pues se le va a pedir a la persona que respire profundamente por la boca. Cuando la persona respire profundo y continuamente, pues aquí se va a observar atentamente, ya que la persona puede marearse, y terminado este examen se le va a preguntar cómo se siente y nos informe cualquier tipo de malestar que sienta en el momento de hacer este examen. En lo que es el abdomen, ya en el examen del abdomen, primero que todo vamos a reconocer las 9 regiones topográficas del abdomen. Está el eje abdominal, que vamos a inspeccionar la piel, su color, su hidratación y su pigmentación, y mirar si tiene algún tipo de lesión o cicatriz. Las manos ante percutir y vamos a palpar de la región abdominal de la persona. Se va a facilitar la palpación abdominal. Si la persona flexiona las extremidades inferiores, pues se va a producir una relajación en lo que es la musculatura del paciente. Se le debe preguntar también al paciente si tiene algún dolor, si tiene alguna picazón, alguna punzada, y que por favor nos lo haga saber en el momento del examen. Si la paciente llega a describir algún dolor, ella debe describirlo en el momento del inicio y describirnos con sus propias palabras qué es lo que sintió en el momento de este examen. Después de esto, se va a hacer una valoración renal, pues aquí se va a iniciar evaluando lo que es el patrón de eliminación urinaria, para luego mirar lo que es la cantidad, el color, el olor, y este examen se va a realizar en un movimiento peloteo renal. Es decir, aquí se va a identificar principalmente el tamaño y la presencia de dolor en los riñones para poder determinar si el paciente tiene alguna sensibilidad o algún síntoma anormal del paciente. En cuanto a la espalda, pues se va a inspeccionar la piel, se va a registrar un color de turgencia, se va a mirar la hidratación, si va a haber erupciones o en su defecto si va a haber lesiones, sensibilidad o cicatrices. Es muy importante que pues aquí se va a evaluar la postura adoptada del paciente y se le va a pedir que por favor tome una posición erguida, de modo de evaluar la alineación de la columna para palpar la columna vertebral evaluando anomalías. Teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de anomalías, en ella está lo que es la lordosis o una escoliosis. Ya entrando a lo que son los genitales, pues este examen genital del hombre se va a iniciar valorando el pene y luego el escroto. Los testículos los dejaremos de último. En la mujer se va a inspeccionar los labios mayores y menores, el meato urinario y el. Vamos a valorar tanto el hombre como la mujer, vamos a valorar su morfología. Y finalmente pues se valora la región inguinal para evaluar la cadena ganglionar. En el recto se debe pedir a la persona que adopte la posición de simis o litotomía. Se inicia un examen del esfínter anal. ¿Qué se va a observar? Se va a observar el tamaño, se va a observar el olor, se va a observar la presencia de fisuras, cicatrices y lesiones en lo que es la salida de secreción de algunas hemorroides, y se va a mirar si el paciente tiene alguna sensibilidad en lo que es el recto, y se va a evaluar el patrón de eliminación intestinal. Aquí se debe recordar que al finalizar la valoración de tronco debemos superiores e inferiores, es decir, que esta extremidad se va a realizar comparando lo que es la extremidad derecha con la extremidad izquierda. Entrando a lo que es en la extremidad superior, se va a inspeccionar el tamaño, la forma, la simetría
la temperatura y el color. Aquí se va a evaluar la amplitud de movimiento, la rigidez, y se va a evaluar lo que son las axilas, las manos y las uñas, y se va a reflejar un estado de nutrición o ocupación del paciente. En lo que es en las extremidades inferiores se va a evaluar el tamaño, la forma, la simetría, también se va a evaluar la temperatura, se va a evaluar también lo que es la irrigación sanguínea. ¿Cómo se evalúa? Pues vamos a observar que llena un capilar, llena el capilar palpando lo que es el pulso y mirando la presencia de alguna varices o edema o flebitis. Se va a evaluar también lo que son los talones, los pies y las uñas, la integridad de ellos, y vamos a evaluar el color que tiene. Vamos a evaluar si en el pie si tiene una movilidad o si tiene algún tipo de problema al momento de hacer cualquier tipo de movilidad que nosotros le pidamos al paciente que haga. En las uñas vamos a mirar si tiene la textura adecuada, si tiene higiene, y mirar si tiene algunas infecciones, como ellas son los hongos en las uñas. Aquí se debe recordar y tenemos que tener muy en cuenta que al finalizar este examen físico se le va a pedir al profesional de enfermería que por favor ayude al paciente a vestirse para que así pueda quedar cómodo, y asegurar que el registro se ha completado paso a paso para poder obtener unos hallazgos significativos en cuanto al diagnóstico y poder darle un buen diagnóstico al paciente a la hora de realizar. Bueno, muchas gracias a todos por llegar al final de este video. Gracias por su atención prestada y por favor no olvides suscribirte a nuestro canal.